Gabriel Castillo has a chance to comment on the film and to also give us a sense of his experience and why he's come here to Geneva and what he is working on in terms of freedom and liberty for Cubans inside Cuba and with his work from Spain. Thank you, Jose. Gracias. ¿Te has sentido? Gracias, Adriana. Ante todo, pues muchísimas gracias a los que nos acompañan aquí en esta tarde, en este pequeño foro paralelo que hemos organizado para seguir dando a conocer la situación que vive Cuba y de las necesidades de que todos los ciudadanos del mundo pues trabajemos de manera mancomunada para luchar por esos valores cívicos y democráticos que en definitiva son los que hacen que nos prorroguemos en el tiempo como seres humanos. Realmente yo me llamo José Gabriel Ramón Castillo. Me dicen Pepín, así que me pueden decir Pepín como guste, porque es como me llaman. Fui fundador del movimiento de derechos humanos en Cuba a principios de la década de los 80. Después también pues fui fundador del periodismo independiente dentro de Cuba. Soy periodista. Y fui fundador también del movimiento de pedagogos independientes, donde pues los pedagogos, soy licenciado, trabajé un tiempo en la Universidad de Oriente, en la Universidad de Santiago de Cuba, de donde fui expulsado por haber creado en el año 1993 la primera organización de derechos humanos en la región oriental de Cuba, y fue la primera condena política que cumplí, la cumplí en el año 93. Cuando salí de la cárcel decidí no irme de Cuba, decidí seguir luchando dentro de Cuba. Creé entonces otro proyecto que se denominó el Proyecto Instituto Independiente Cultura y Democracia, con el propósito de promover, de fomentar, de contribuir a la adelante difusión de los derechos humanos en la sociedad cubana, promoviendo todo tipo de manifestación artísticas y literarias dentro de Cuba, y estando dentro de todo ese movimiento para producir cambios. Por esa otra razón, pues 10 años después, en el 2003, pues fui encarcelado en lo que se conoce como la Primavera Negra de Cuba, que fuimos encarcelados 75 personas. Después se encarcelaron otros más, pero quedó aquello como la causa de los 75. A veces me han dicho que yo a veces he creído que esas cosas se conocen, que esas cosas se saben, porque uno tiene una perspectiva de que en el mundo se mueven todas estas cosas, que hay mucha información. Después me di cuenta que no es así. Llevo año y pico en el exilio, como exiliado, y me di cuenta que hay que hablar de este tema, recordar estas cosas, para que se tenga una idea real de quiénes somos los que estamos aquí, de quiénes somos los que estamos hablando, que no somos personas sin ninguna autoridad política ni moral, como nos quiso presentar el señor Juan Antonio Palacios, el representante cubano aquí ante el Consejo de Derechos Humanos, que catalogó de payasadas mi participación antier en el plenario del Consejo, y que yo le daré su respuesta, su réplica cuando llegue a España, me siente, escriba el artículo que le voy a escribir de respuesta, de réplica, para decirle que no fue una payasada lo que vinimos a hacer aquí, sino a hablar de la realidad de Cuba, que allí en el plenario no se habló porque el grupo de organizaciones que ellos trajeron, más de otros países totalitarios que se han unido, ellos para atentar contra la dignidad humana, ocuparon los primeros lugares allí ese día, y
nada más que pudimos hablar 2 personas sobre la realidad que vive Cuba, que fue la señora Juliette de Rivera por Human Rights Watch y yo, que fui el otro que hablé. Ya eso es historia, pero quería recordar esto porque realmente es una cosa de que nosotros creemos que es bueno señalarlo. Y además también decir que nosotros hemos incluso tomado una posición de no remover el pasado, de no volver a traer el tema de Cuba aquí al Consejo de Derechos Humanos, de esa cosa candente, sino partiendo del mismo hecho que el gobierno se presentó a revisión en febrero pasado, se le hicieron 56 objeciones, aceptó solamente 17 y de esas 17 fue incapaz el representante cubano aquí ante el Consejo, fue incapaz de demostrar y ver la voluntad del gobierno cubano para resolver la situación de los derechos humanos en Cuba. Situación en la cual están involucrados activistas de derechos humanos, sindicalistas, pedagogos, bibliotecarios, periodistas, porque hay 22 periodistas, 22 colegas míos están en la cárcel todavía. Y esa respuesta, el señor Juan Antonio, el señor Palacio, no convenció a nadie y nos dio una respuesta, y nosotros simplemente planteamos y seguimos planteando la tesis de que para que en Cuba se respeten los derechos humanos y haya un paso, una voluntad, pues lo primero que tiene que hacer el gobierno es ratificar los pactos internacionales en materia de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, donde están contenidos todos esos derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y partiendo de ese hecho, pues veríamos entonces la voluntad del gobierno y Cuba pudiera cambiar esa realidad tan mala que tenemos, como pudiéramos todo apreciar en el documental, que no necesita comentarios. Las cosas reales no necesitan comentarios. ¿Qué se le puede añadir a eso que todos hemos visto con nuestros propios ojos? Lo que tenemos es que analizar por qué no se respetan los derechos humanos en Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué cosas hay que cambiar en el sistema cubano? Y en eso es lo que nosotros estamos trabajando. Yo desde hace más de un año que estoy acá, sigo trabajando, sigo enfrascado en el proyecto Ciudadano Cubano, que yo soy su gestor y su director ejecutivo de este proyecto, y que desde España, coordinando esfuerzos en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, con diferentes, una red de personas que trabajan conmigo en este proyecto y de otras organizaciones, pues estamos promoviendo todas estas cuestiones relacionadas con el empoderamiento ciudadano, relacionada con el restablecimiento en la sociedad cubana de ese ente social que fue desaparecido, que se llama el ciudadano. Nosotros partimos de un concepto estratégico para cambios en la sociedad cubana, y es la restitución del ciudadano, y sobre la base del ciudadano construir una nueva ciudadanía y una nueva sociedad, para que los cubanos podamos vivir civilizadamente. Quiero comentarles esto con ustedes, compartir estas ideas con ustedes, decirles de que nosotros estamos abiertos a la conversación, al diálogo, a la sugerencia, a oír los criterios, las buenas opiniones que se tengan, los consejos, las recomendaciones para nuestra labor, para poder hacer, cómo podemos trabajar y cómo podemos hacer mejor las cosas.